El avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas puntualmente a las 7 de la tarde, tal como estaba previsto. Alejandro Vargas, director gerente de Construcciones Ibéricas, S.A. Se estiró en su asiento de clase business y miró a su compañera de viaje. Sofía Reyes dormía con la cabeza apoyada en el reposacabezas, y su larga y brillante melena rubio platino se desparramaba sobre los hombros de una carísima chaqueta de Armani. A sus 26 años, esta belleza parecía agotada tras una intensa semana de viaje de negocios en Alemania, pero incluso dormida no perdía ese encanto sofisticado que volvía loco a un directivo de 40 años de una gran corporación. Sus rasgos finos, pómulos altos, labios carnosos y una esbelta figura de modelo atraían las miradas de admiración de los hombres allá donde fuera. Alejandro admiró su perfil perfecto, recordando las noches apasionadas que habían pasado en la suite de un hotel de 5 estrellas en Frankfurt. En la cama, Sofía era una auténtica diosa, flexible, creativa e insaciable. Sabía cómo llevarlo a cotas de éxtasis que él nunca antes había imaginado. A su lado, a sus 40 años, se sentía como un joven de 20 en pleno apogeo de su virilidad. «Sofía, ya hemos llegado», dijo, tocando suavemente su mano. Ella abrió sus ojos verde esmeralda y le dedicó esa sonrisa especial, depredadora, que reservaba solo para él. Era la sonrisa de una mujer que conocía perfectamente su valor y sabía cómo conseguirlo. «Ya en casa», dijo, estirándose como una gata con una curva de espalda vertiginosa que casi le corta la respiración a Alejandro. «No quiero volver a la rutina de este Madrid gris después de una semana de ensueño». Alejandro sintió la familiar punzada de culpabilidad al pensar en su esposa. Elena seguramente lo estaría esperando en casa, con su cena favorita preparada, el pelo peinado y puesto el vestido que una vez él le dijo que le quedaba bonito. Después de 5 años de matrimonio, ella estaba acostumbrada a sus horarios impredecibles y a sus frecuentes viajes de negocios. Siempre lo recibía con una sonrisa radiante, le preguntaba por su trabajo y lo cuidaba. Sin embargo, en el corazón de Alejandro, en lugar de una cálida expectación por reunirse con su esposa, crecía una irritación familiar e incluso un atisbo de repulsión. Al lado de la deslumbrante Sofía, se sentía joven, un macho alfa irresistible, un conquistador del mundo. Pero en casa le esperaban las interminables historias de la guardería de su mujer de 35 años y una rutina aburrida. Elena siempre olía a jabón de bebé y a la preocupación por los hijos de otros, mientras que Sofía olía a un perfume francés carísimo y a puro sexo. Su esposa vestía ropa sencilla comprada en tiendas de barrio, mientras que Sofía solo vestía marcas de diseñadores famosos. Elena cocinaba lentejas y filetes a la plancha en casa, mientras que con Sofía cenaba en los mejores restaurantes de Madrid. «Tienes razón, cariño», dijo él, acariciándole tiernamente la mejilla, disfrutando de su piel suave. «Esta semana ha pasado como un sueño. Ojalá durara para siempre». El viaje a Frankfurt había sido un verdadero éxito. Se había firmado un contrato para el suministro de equipos eléctricos alemanes de última generación para un nuevo complejo residencial de lujo en el centro de Madrid, por la asombrosa suma de 150 millones de euros. Esto no solo significaba enormes beneficios para Construcciones Ibéricas, sino también un considerable bonus personal para Alejandro de unos 25.000 euros. En sus 2 años como director gerente, se había ganado la reputación de ser un empleado competente y prometedor. Alejandro soñaba con un ascenso y estaba seguro de que pronto sería nombrado director general. Su jefe directo, el consejero delegado Ricardo Morales, a menudo le confiaba negociaciones importantes y valoraba mucho su profesionalidad. En el amplio taxi que se dirigía al centro de la ciudad, Sofía se apoyó en su hombro. Su mano se posó en su muslo, enviando una oleada de excitación por todo su cuerpo. «Alejandro, ¿cuándo nos volveremos a ver?», preguntó en voz baja, moviendo ligeramente los dedos, haciéndole gemir de placer. «Mañana por la noche, como siempre. Primero tengo que ponerme al día con el trabajo acumulado en la oficina e informar al Consejo de Administración sobre los resultados del viaje», dijo él, cubriendo la mano de ella con la suya. «Y si todo va bien, pasado mañana podríamos ir a la casa rural del señor Morales en la Sierra de Guadarrama. Nos invitó a descansar el fin de semana frente a la chimenea. Ya te echo de menos», dijo ella, mordisqueándole juguetonamente el lóbulo de la oreja. Una familiar y dulce oleada de deseo recorrió el cuerpo de Alejandro. Cerró los ojos, feliz. Su relación con Sofía duraba ya medio año, y no tenía la menor intención de ponerle fin. Aquella mujer se había convertido en el sentido de su existencia, en el centro de su universo. Ella trabajaba como alta ejecutiva en una de las principales empresas colaboradoras. Se habían conocido en una cena de negocios de alto nivel en el restaurante Diamante, y la chispa de la pasión había saltado al instante.
Sofía era todo lo que Alejandro ansiaba en su aburrido matrimonio: joven, ambiciosa, sexy y dispuesta a cualquier experimento o aventura. Con ella, olvidaba sus 40 años y se sentía de nuevo un conquistador irresistible, rompiendo los corazones de las mujeres. En la cama, Sofía era una verdadera diosa del amor, insaciable y siempre capaz de sorprender y deleitar. Alejandro podía pasar horas acariciando su cuerpo joven y elástico, inhalando el embriagador aroma de su piel y escuchando sus apasionados gemidos de placer. La primera parada fue el lujoso apartamento de Sofía en el corazón del barrio de Salamanca. Vivía en un piso que había heredado recientemente de su querida abuela. Ahora Sofía era la única propietaria de un inmueble valorado en varios millones de euros. Alejandro la acompañó galantemente hasta el portal con sus antiguas vidrieras. Bajo la suave luz de las farolas, se despidieron con un apasionado abrazo. «Hasta mañana, mi amor». «Mi único amor», susurró Sofía, besándolo en los labios con tanta pasión que él casi se marea por la falta de oxígeno. «Hasta mañana, mi diosa», respondió Alejandro, quedándose un buen rato mirando su esbelta figura mientras ella desaparecía tras la pesada puerta de roble, admirando cómo sus caderas se balanceaban seductoramente bajo la falda de diseño. Luego le dio al taxista la dirección de su casa en Moratalaz. El piso de alquiler de 3 habitaciones en Moratalaz lo recibió con el olor familiar de la comida casera y una modesta tranquilidad. Elena estaba sentada en la pequeña cocina, hojeando pensativa una revista profesional llamada Educación Infantil Mensual. Llevaba un pijama viejo y descolorido que usaba desde hacía 3 años. Su pelo estaba recogido en una coleta desordenada con una goma de 1 euro, y no llevaba ni una gota de maquillaje. Elena creía que en casa podía permitirse estar cómoda y no preocuparse por su aspecto. Al ver entrar a su marido, se levantó de un salto y se acercó a él con una sonrisa de alegría genuina. Durante 5 años de matrimonio, se había acostumbrado a recibirlo siempre así, lista para escucharlo, alimentarlo y cuidarlo. «Cariño, por fin has llegado», dijo, abrazándolo por el cuello. Alejandro sintió que la abrazaba más por obligación que por deseo. Después de conocer el cuerpo vibrante y elástico de Sofía, el abrazo de su esposa le parecía insípido y aburrido. «¿Qué tal el viaje? ¿Salió todo según lo planeado?» «Sí, muy bien. Firmamos un contrato de 150 millones de euros. Los alemanes quedaron satisfechos», dijo, dejando la maleta junto a la pared y tratando de evitar más contacto físico mientras se dirigía a la cocina. «Sinceramente, estoy agotado». Elena se puso a poner la mesa de inmediato, tratando de complacer a su amado esposo. Alejandro observaba sus movimientos nerviosos con una creciente irritación. Ella intentaba arreglarse el pelo despeinado y alisar su pijama arrugado, tratando de parecer un poco más atractiva. Un patético intento de un ama de casa sin ambiciones. «He preparado tus lentejas favoritas y un filete a la plancha, ¿te acuerdas? Siéntate, cariño. Ahora mismo lo caliento en el microondas». La voz de Elena sonaba excesivamente alegre y aduladora, lo que lo irritaba aún más. Alejandro se sentó a la mesa y, por primera vez en una semana, observó a su esposa legal con un interés casi científico. Elena había sido una mujer muy guapa. De hecho, por eso se había casado con ella. Pero los años de matrimonio habían dejado su huella implacable. Un par de kilos de más ganados durante el matrimonio, ojos cansados con una red de finas arrugas en las comisuras, ropa de casa corriente comprada en un centro comercial cercano, ausencia de manicura o un peinado elegante. Comparada con la deslumbrante, cuidada y estilosa Sofía, Elena parecía un ratón de campo gris, sin ambiciones, sin sueños, sin pasión por la vida. «¿Qué tal tu guardería?», preguntó con la máxima indiferencia posible, con la nariz metida en la pantalla de su iPhone de última generación. «Oh, muy bien». «Gracias por preguntar», se animó Elena, colocando frente a él la cena caliente y humeante. «Esta semana tuvimos una inspección de la Consejería de Educación y fue un éxito rotundo. La directora incluso elogió mi clase como la mejor. Los niños mostraron excelentes resultados en todos los programas de desarrollo», dijo, sentándose frente a él, esperando una conversación interesante sobre su trabajo. «Y me he apuntado a un curso especial de formación sobre métodos pedagógicos innovadores para el desarrollo infantil. Será los sábados en la Facultad de Educación, así que no te molestará en absoluto mientras descansas de tu dura semana». Alejandro asintió distraídamente, sin apartar la vista de la brillante pantalla del teléfono. En WhatsApp ya tenía un mensaje de Sofía. «Buenas noches, mi príncipe maravilloso. Besos apasionados. Ya echo de menos tus manos fuertes. Mañana demuéstrame cuánto me has extrañado». Alejandro sintió una excitación familiar y respondió rápidamente. «Por supuesto que te lo demostraré, mi diosa. Prepárate para una noche inolvidable».
Te quiero con locura. Cariño, ¿qué te parece si el próximo fin de semana nos vamos a algún sitio, aunque sea por un día? Propuso Elena con cautela, tratando de llamar su atención. Hace tanto que no salimos juntos como en nuestra luna de miel. Podríamos ir a Toledo, a ver las antiguas sinagogas. Dijiste que te interesaba la arquitectura española. Ya veremos, respondió él bruscamente, absorto en la correspondencia con su amante. Ahora tengo demasiadas cosas importantes. Puede que tenga que quedarme hasta tarde en la oficina incluso el fin de semana. Este contrato alemán requiere un seguimiento constante. Y cariño, dijiste que cuando firmaras el contrato, podríamos pensar en comprar un piso. ¿Te acuerdas? Preguntó Elena. Sí, lo recuerdo todo, respondió Alejandro sin convicción. Era una mentira descarada. Para el fin de semana ya tenía planeado un viaje romántico con Sofía a la casa rural del consejero delegado en la Sierra de Guadarrama, donde podrían entregarse a la pasión sin preocuparse por las miradas de los vecinos. Y, por supuesto, ya no pensaba en comprar un piso juntos. Elena miró fijamente a su marido, y en sus inteligentes ojos marrones brilló algo parecido a la sospecha y un profundo dolor. Pero, como siempre, no dijo nada. En 5 años de matrimonio, había aprendido a no hacer preguntas innecesarias cuando Alejandro no estaba de humor para conversaciones sinceras. Entiendo. El trabajo es lo primero, por supuesto. Especialmente un trabajo tan responsable, dijo en voz baja, y había tanta tristeza y soledad en su voz que incluso el insensible Alejandro sintió una punzada momentánea de culpa. Es que te echaba de menos. Siento que hace una eternidad que no tenemos una conversación sincera como antes. Alejandro levantó la vista del teléfono, sintiendo una familiar y sofocante irritación. Esas quejas constantes, esa insistente demanda de su atención e intimidad empezaban a volverlo loco. Con la brillante Sofía todo era completamente diferente. Era una mujer absolutamente autosuficiente e independiente. Tenía sus propios intereses, ambiciones y planes de vida. Nunca se le pegaba como una lapa. No exigía explicaciones constantes ni confirmaciones de amor. Elena, no hablemos de eso ahora, ¿vale? He tenido una semana muy dura y estoy muerto de cansancio. Su voz sonaba tan fría y distante que Elena se estremeció involuntariamente. ¿Podemos simplemente cenar en silencio? Dejemos las conversaciones inútiles. El dolor hirió los ojos de su esposa. Sus labios temblaron por las lágrimas contenidas, pero ella asintió dócilmente y no dijo una palabra más. Terminaron la cena en un silencio opresivo, y Alejandro, con la excusa de un cansancio insoportable después de un largo viaje, se fue directamente al dormitorio. Acostado en la cama junto a su esposa ya dormida, estuvo hasta altas horas de la noche intercambiando mensajes con Sofía, haciendo planes seductores para la noche siguiente y deleitándose con sus francas confesiones. Mañana sería un nuevo día, y volvería a ver a su única diosa. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó, como siempre, puntualmente a las 6:30. Elena, como de costumbre, ya estaba en pie, ajetreada en la cocina preparando un desayuno tradicional y abundante. Parecía apagada y triste. Alejandro se dio una refrescante ducha fría, se afeitó meticulosamente y se puso su traje negro favorito, combinado con una camisa de seda y una corbata carísimas. La imagen de un alto ejecutivo de éxito era impecable. «Buenos días», cariño, dijo formalmente, tomando la taza de café recién hecho que su esposa le ofrecía. «¿Has dormido bien?» «Sí, gracias», respondió Elena, pero su voz sonaba forzadamente tensa. Era obvio que estaba tratando de ocultar la herida y la decepción de ayer. «¿Qué tal tú?» «Perfectamente. Listo para nuevas hazañas». Miró ostentosamente su reloj Patek Philippe, un lujoso regalo que se había hecho a sí mismo después de un acuerdo especialmente exitoso. «Tengo que irme ya. Hoy por la mañana tengo una reunión importante sobre los resultados del contrato alemán». Cariño, Elena se acercó de repente a él y lo abrazó por el cuello, con nerviosismo, casi con miedo. «Te quiero mucho, ¿lo sabes?» Su tímido contacto le pareció pegajoso y desagradable, como el de una persona contagiosa. Con un profundo sentimiento de incomodidad, se apartó rápidamente, sin siquiera intentar disimular su disgusto. «Claro que lo sé, cariño, pero de verdad que tengo que ir a una reunión importante. Voy a llegar tarde al consejo». De camino a la oficina en su BMW, Alejandro pensó en lo drásticamente que había cambiado su vida en el último medio año. Lo que había comenzado como una inocente aventura para animar su aburrida vida familiar, se había convertido gradualmente en una verdadera pasión que lo consumía todo. Ahora se daba cuenta de que se había enamorado de Sofía de verdad, como en su juventud. Ella se había convertido no solo en su amante, sino en el sentido de su existencia, el centro del universo, el aire que respiraba. Y su matrimonio con Elena se había convertido en una carga pesada y agobiante,
que arrastraba solo por inercia y por no querer cambiar su modo de vida habitual. Construcciones Ibéricas tenía su sede en un ultramoderno centro de negocios de cristal en el Paseo de la Castellana, el corazón financiero de Madrid. Alejandro aparcó en su plaza de aparcamiento designada, con una placa que decía Alejandro Vargas, director gerente, y se dirigió con confianza hacia la entrada principal. Durante sus 2 exitosos años en la empresa, se había acostumbrado a sentirse bastante seguro aquí, aunque sabía que aún no ocupaba el puesto más alto. Como director gerente, esperaba un ascenso pronto, consolidando su posición en la jerarquía corporativa. En la entrada del edificio, como siempre, estaba de servicio el guardia de seguridad, el señor Ruiz, un hombre robusto de unos 50 años, exmilitar de las Fuerzas Especiales, con quien Alejandro siempre intercambiaba un saludo amistoso y a veces comentaba los partidos de fútbol. «Buenos días», señor Ruiz saludó a Alejandro alegremente, sacando por costumbre su tarjeta de identificación del bolsillo interior de su chaqueta. El guardia lo miró con una extraña expresión, como si viera a un muerto resucitado. En sus ojos honestos se mezclaban la perplejidad, la confusión y una sincera compasión humana. «Señor Vargas», dijo, claramente nervioso y buscando las palabras adecuadas. «Lamento mucho tener que decirle esto, pero el nuevo consejero delegado ha dado órdenes estrictas de no dejarle entrar en la empresa». Las palabras sonaron como el disparo de un francotirador en medio de un silencio absoluto. Alejandro palideció al instante y se quedó helado, sintiendo cómo la sangre se le retiraba del rostro y las piernas le flaqueaban. «Disculpe, ¿qué ha dicho?», preguntó de nuevo con voz temblorosa, pensando que había oído mal o que el guardia se había vuelto loco. «¿Qué nuevo consejero delegado? ¿De qué demonios está hablando?». «Del nuevo consejero delegado», repitió el señor Ruiz, conteniendo su incomodidad y compadeciéndose de Alejandro. «El señor Mateo García ha ordenado que no se le permita entrar en el edificio bajo ningún concepto. Dijo que su contrato temporal de alta dirección no ha sido renovado oficialmente y que usted ya no es empleado de la empresa». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies y un zumbido ensordecedor comenzó a sonar en sus oídos. ¿Mateo García? Era el hermano mayor de su esposa Elena. ¿Qué hacía él aquí y qué tenía que ver su contrato laboral? «Señor Ruiz, esto debe ser un terrible error o un malentendido», dijo Alejandro, tratando desesperadamente de mantener la compostura, pero su voz temblaba de horror. «Soy el director gerente de esta empresa. Acabo de regresar de un viaje de negocios a Alemania, donde cerré un contrato de 150 millones de euros. Lo sé muy bien, señor Vargas el guardia», que sentía una sincera pena por un buen empleado. Levantó las manos. «Pero una orden estricta es una orden estricta. Tengo instrucciones de no dejar entrar a nadie en el edificio sin los documentos o permisos pertinentes. Quizás debería intentar llamar al Departamento de Recursos Humanos o al Departamento Legal». Con manos temblorosas, Alejandro sacó su teléfono y marcó apresuradamente el número de su jefe directo, Ricardo Morales, con quien mantenía una buena relación de trabajo, incluso amistosa. Después de unos largos y monótonos tonos, saltó la voz impersonal de un contestador automático. «La persona a la que llama no está disponible o se encuentra fuera del área de cobertura». Intentó llamar a Marina, la secretaria. No contestó. El número del director financiero, el teléfono estaba apagado. De repente, Alejandro comprendió el pleno significado de las palabras del guardia. Contrato temporal de alta dirección. Efectivamente, su contrato con la empresa expiraba a finales de ese mes. Pero estaba absolutamente seguro de que el documento se renovaría automáticamente. En sus 2 años como director gerente, solo había demostrado su valía y la dirección había expresado en repetidas ocasiones su satisfacción con su trabajo. «¿Y dónde está ahora el consejero delegado, el señor Mateo García?», preguntó con voz débil, sintiendo que se acercaba a un ataque de nervios. «Está en su despacho, en la 7ª planta», respondió el guardia. La oficina de la esquina con las ventanas panorámicas. Alejandro sintió que su mundo perfectamente construido se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes. Mateo García, el hermano de su esposa, le había quitado su despacho, su puesto, su vida. Pero, ¿cómo era posible? ¿Y por qué ahora, justo en el momento en que acababa de regresar del viaje de negocios más exitoso de su brillante carrera? En ese terrible momento Alejandro se dio cuenta de que no era una coincidencia, ni un error, ni un malentendido. Era una venganza, meticulosamente planeada y fríamente concebida. Alejandro permaneció de pie en la entrada del centro de negocios durante 10 largos y agónicos minutos, tratando de comprender y aceptar la pesadilla que se le había venido encima. Los transeúntes matutinos, hombres de negocios con trajes caros, lo miraban con una curiosidad mal disimulada. Un hombre de mediana edad,
bien vestido, estaba de pie junto a un prestigioso edificio de oficinas con una expresión aturdida, como si acabara de ser atropellado por un camión. El guardia de seguridad, el señor Ruiz, apartaba la vista con incomodidad, compadeciéndose de su antiguo jefe pero sin poder ayudarlo en nada. Finalmente, Alejandro caminó con piernas débiles hacia su coche. Sentado al volante de su BMW, marcó el número de Mateo García. El teléfono sonó durante mucho tiempo, y justo cuando Alejandro estaba a punto de colgar, oyó una voz tranquila y dolorosamente familiar. Sí, te escucho. Mateo, soy Alejandro. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué no me dejas entrar en mi oficina? Alejandro trató desesperadamente de reprimir el temblor en su voz. No está pasando nada, Vargas. Tu contrato temporal ha expirado y he tomado la decisión razonable de no renovarlo. La notificación por escrito correspondiente fue enviada a tu correo electrónico corporativo hace exactamente 3 días. Estás completamente loco, gritó Alejandro, perdiendo el control. He trabajado en esta empresa durante 2 años. He traído miles de millones de beneficios. Acabo de cerrar un trato de 150 millones de euros. Lo sé. Un resultado bastante decente, hay que admitirlo, en la voz de Mateo se sentía una clara ironía mordaz. Pero tu historia en Construcciones Ibéricas ha terminado, para siempre, total e irrevocablemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué demonios está pasando? Alejandro estaba al borde de la histeria. Mateo guardó un silencio largo y significativo, como si saboreara cada segundo del tormento de su cuñado. Luego, dijo lenta y claramente, ¿de verdad no sabes la razón? ¿Tu conciencia está en silencio? Si es así, vete a casa ahora mismo, y ten una conversación sincera con tu esposa. Creo que después de esa conversación, muchas cosas se aclararán. Si es que todavía te queda algo de sinceridad, claro. La llamada se cortó. Alejandro volvió a llamar frenéticamente una y otra vez, pero Mateo ya no contestaba. El camino a casa se convirtió en un verdadero infierno. Los pensamientos y sospechas más terribles se agolpaban en la mente de Alejandro. ¿Qué podía saber Mateo sobre su vida personal? ¿Y qué tenía que ver la inocente Elena en todo esto? ¿Sería posible que su esposa sospechara algo, o incluso supiera de su relación con Sofía? Intentó desesperadamente recordar algo sospechoso en el comportamiento de su esposa en los últimos meses, alguna pregunta extraña o insinuación, pero no se le ocurrió nada concreto. O simplemente, absorto en su pasión por su amante, ¿no se había dado cuenta? El piso estaba vacío. Elena ya se había ido a la guardería. Con manos temblorosas, Alejandro encendió el portátil y entró en su correo corporativo. Efectivamente, hacía exactamente 3 días. Mientras él disfrutaba de la vida en Alemania, entregado a los placeres carnales con Sofía en una lujosa habitación de hotel, había llegado una notificación oficial de rescisión de contrato laboral por vencimiento del plazo. El remitente era el departamento de RRHH, de Construcciones Ibéricas. La firma, Mateo García, nuevo consejero delegado. En un lenguaje seco y burocrático, se decía que la empresa, debido a la optimización de la estructura de personal y al cambio en las prioridades de desarrollo estratégico, había decidido no renovar el contrato que expiraba. Alejandro se agarró la cabeza con las manos, sintiendo que se acercaba a un ataque de nervios. ¿Cómo pudo haber pasado por alto un documento tan crucial? Pero durante el viaje de negocios, había revisado su correo de trabajo de forma muy superficial, respondiendo solo a los mensajes más urgentes. El resto del tiempo lo pasaba en la cama con su glamurosa amante. Llamó al móvil de Elena, pero ella no contestó. Luego llamó a su trabajo. Los dedos le temblaban tanto que marcó mal el número varias veces. Guardería El Sol. Habla Elena García. Una voz dolorosamente familiar sonó en el auricular. Elena, soy yo. Necesito hablar contigo urgentemente. Es muy serio. Muy importante, dijo, conteniendo a duras penas el creciente pánico. Cariño, ¿qué ha pasado? Deberías estar en la empresa. Dijiste que tenías una reunión importante. En su voz se notaba la sorpresa y la ansiedad. Te lo explicaré todo más tarde. ¿Cuándo puedes volver a casa? No hasta la noche. Tengo jornada completa hasta las 6. Hoy es la fiesta de fin de curso. Los niños llevan un mes preparándola. Los padres vendrán a ver la actuación. ¿Qué ha pasado tan terrible? Me han despedido. Elena espetó, incapaz de contenerse más. Tu hermano me ha echado de Construcciones Ibéricas como a un perro. Hubo un silencio muy, muy largo en la línea, pero no tan largo como para parecer una reacción natural a una noticia tan impactante. Iré en cuanto termine la fiesta, dijo finalmente, y en su voz no había ni sorpresa, ni indignación, ni compasión, solo un cansancio profundo e infinito. Lo siento mucho, cariño. Aunque en su entonación se percibía una tristeza y simpatía genuinas, no había una sorpresa particular.
y eso inquietó a Alejandro. El resto de ese terrible día se le hizo agónico e interminable. Alejandro se movía inquieto por su apartamento, como una fiera enjaulada, de una habitación a otra. Bebió litros de café solo y fumó un cigarrillo tras otro, un hábito que había dejado hacía 3 años por insistencia de su esposa. Llamó a Sofía varias veces, pero ella no contestó. Tenía un día de trabajo ajetreado y no podía hablar abiertamente de su relación secreta delante de sus colegas. Pero él necesitaba desesperadamente el apoyo, la comprensión y la compasión de su amada. Exactamente a las 6:30 de la tarde, la puerta del apartamento se abrió y entró Elena. Parecía muy cansada. En sus ojos se leía una desesperación y una especie de resignación, como si se estuviera preparando mentalmente para algo muy desagradable y doloroso. «Ya estoy aquí», dijo casi inaudiblemente, quitándose el abrigo de otoño y evitando deliberadamente mirar a su marido a los ojos. «Elena, por favor, explícame qué está pasando». Alejandro se abalanzó sobre ella, sintiendo que el corazón le latía en algún lugar de la garganta. «¿Por qué tu hermano me ha despedido? ¿Cómo ha aparecido en Construcciones Ibéricas? ¿Qué es esta farsa diabólica?». Elena caminó lentamente hacia la cocina, se sentó a la mesa y permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente al suelo. Alejandro se dio cuenta de que se estaba preparando para una conversación que cambiaría su matrimonio para siempre. A Mateo le ofrecieron el puesto de consejero delegado de Construcciones Ibéricas hace un mes, dijo finalmente, sin levantar la vista del suelo. El anterior presidente decidió vender el negocio y jubilarse, y los nuevos propietarios buscaban un gerente experimentado. Y a mi hermano lo recomendaron como un ejecutivo de gran éxito. ¿Y de dónde sacó esa experiencia de gestión?, preguntó Alejandro aturdido, sintiendo que el suelo se hundía por completo bajo sus pies. Hace 2 años fundó su propia empresa de ingeniería y se convirtió en su director. Diseñan redes eléctricas para grandes instalaciones industriales. Bajo su dirección, la empresa ganó contratos gubernamentales por valor de miles de millones. Por eso se fijaron en él y lo recomendaron a los nuevos propietarios. Tiene un socio, Daniel Navarro, un ingeniero muy talentoso y ambicioso. Juntos han hecho crecer el negocio. Cuando los nuevos dueños de Construcciones Ibéricas buscaron un consejero delegado, recomendaron a mi hermano como un gerente exitoso con una reputación impecable. Y él permaneció como copropietario de su empresa, mientras que Daniel quedó como director. Alejandro se desplomó sin fuerzas en una silla frente a su esposa, sintiéndose mareado. Vale, digamos que lo nombraron consejero delegado. Pero, ¿por qué demonios me despidió a mí? Hice bien mi trabajo, traje beneficios a la empresa. No hubo quejas serias sobre mí. Elena levantó lentamente los ojos y lo miró con tanto dolor y decepción que Alejandro sintió que se le encogía el estómago de horror. Porque mi hermano sabía de tu amante desde hace mucho tiempo, cariño. Las palabras sonaron como una sentencia de muerte. Alejandro se puso pálido como el papel y el zumbido en sus oídos se hizo ensordecedor. ¿De qué estás hablando? ¿Qué amante? ¿De qué demonios hablas? Intentó fingir una indignación genuina, pero su voz sonaba temblorosa y quebrada. Sofía Reyes, dijo Elena con total calma. 26 años, rubia, gerente de la empresa Tecnolite. Vive en un apartamento heredado de su abuela en el barrio de Salamanca. Mi hermano sabía de vuestra relación desde hace 3 meses. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban por el shock. ¿Cómo podía saber detalles tan precisos? Elena, de verdad no tengo ni idea de lo que estás hablando. Deja de mentirme a la cara. Por primera vez en todo su matrimonio, Elena alzó la voz, y en ella había tanta ira y dolor que Alejandro se encogió involuntariamente. Mi hermano contrató a los mejores detectives privados de la ciudad. Hay cientos de fotos. Sacó un sobregrueso de su bolso y lo arrojó con fuerza sobre la mesa. Con un horror creciente, Alejandro vio docenas de fotos en color de sí mismo abrazando y besando a Sofía en la entrada de cafés y en mesas de restaurantes, subiendo a un taxi cerca del Hotel Metropol, saliendo de la suite de un hotel en Alemania. Una foto especialmente comprometedora mostraba a Sofía arreglándose el pelo despeinado después de tener sexo, mientras él se abotonaba la camisa y se anudaba la corbata. La expresión de sus rostros no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Mi hermano me mostró todo esto hace un mes, continuó Elena, ahogada por las lágrimas. Quería que supiera toda la verdad sobre mi maravilloso marido, con qué vil traidor y mentiroso vivo. Elena, escúchame, puedo explicarlo todo. No es lo que piensas, balbuceó Alejandro, aunque sabía perfectamente que era inútil negar lo evidente. Es exactamente lo que pienso. Se levantó de la mesa de un salto, temblando de ira y desesperación. Me has estado engañando durante medio año. Me has mentido mirándome directamente a los ojos todos los días. Has gastado nuestro dinero común en esa prostituta. Me has humillado a cada paso. Alejandro intentó cogerla de la mano,
pero Elena la apartó bruscamente, como si fuera un leproso. Escúchame, por favor, comenzó desesperadamente. Sí, te he sido infiel, pero no significa nada. Solo sexo, entretenimiento, una aventura pasajera. Tú eres mi esposa legal y te quiero. ¿Que me quieres? Había una amarga ironía en la voz de Elena. Ayer por la noche, después de vernos por primera vez en una semana, ni siquiera pudiste hablar conmigo como es debido. Llevas meses evitando acostarte conmigo. Me miras como si fuera una carga molesta. No es verdad. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada cuando te enteraste de todo? ¿Por qué fingiste no saberlo? Porque todavía pensaba que se podía arreglar todo. No quería creerlo. Pero luego me di cuenta de que no. Y por favor, cariño, deja de mentir. Tengo ojos. Cogió una foto de la mesa y la agitó delante de su nariz. Mira atentamente. Mira cómo la miras. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste así? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste con tanta ternura y pasión? Ya no se puede salvar ni arreglar nada. Y ya no quiero. No quiero en absoluto. Alejandro miró la foto y se dio cuenta de que era completamente inútil seguir discutiendo. En la foto, estaba abrazando a Sofía frente a su casa. Y en su rostro había escrita tanta adoración y pasión devoradora que todo era obvio. Hace mucho que dejaste de ser mi marido, continuó Elena, sollozando. Eres un extraño, un hombre frío que vive conmigo en el mismo apartamento y me utiliza como una asistenta gratuita. Yo cocino, lavo, limpio, te cuido, y mientras tanto tú te diviertes con una mujer joven y guapa y le haces regalos caros. Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba. Todo a la vez, el colapso de su carrera, la ruina de su familia, la pérdida de todo lo que constituía el sentido de su existencia. Elena, por favor, podemos arreglarlo todo, suplicó desesperadamente. Romperé toda relación con ella ahora mismo. La borraré de mi mente. Empecemos de nuevo. Vayámonos de vacaciones románticas. Te compraré todo lo que quieras. Es demasiado tarde, dijo Elena en voz baja pero firme, secándose las lágrimas. Ya he tomado una decisión final. Mañana mismo presentaré la demanda de divorcio. Los días y semanas siguientes fueron una pesadilla continua para Alejandro. Intentó desesperadamente salvar algo de las ruinas de su vida destrozada, pero la situación empeoraba rápidamente con cada hora que pasaba. Primero, acudió al abogado más caro y prestigioso de la ciudad, el señor Alonso, con la esperanza de poder apelar de alguna manera su despido ilegal. Pero el experimentado jurista destrozó sus últimas ilusiones con una frase despiadada: «Señor Vargas, legalmente un contrato temporal de alta dirección no se renueva automáticamente. Su empleador tenía todo el derecho legal de no renovarlo, especialmente si la nueva dirección decidió cambiar radicalmente la política de personal y la estrategia de desarrollo. Un litigio no tiene ningún sentido. Perderá el caso con toda seguridad y solo malgastará su dinero». Elena presentó la demanda de divorcio en el juzgado de distrito y, al mismo tiempo, se mudó de la casa de su marido a un pequeño estudio de alquiler cerca de su guardería. Como la pareja no tenía hijos en común y no había acumulado bienes en común, el apartamento era de alquiler y el coche estaba a nombre de Alejandro antes del matrimonio, el proceso de divorcio prometía ser lo más rápido e indoloro posible, al menos desde un punto de vista puramente formal. «No necesito nada de ti», dijo fríamente, metiendo sus pocas pertenencias en una maleta. «Solo quiero que desaparezcas por completo de mi vida y que nada me recuerde a ti». Alejandro se encontró con Sofía en su cafetería acogedora favorita cerca de su casa. Le contó en detalle los desastrosos acontecimientos de los últimos días, esperando desesperadamente el apoyo, la comprensión y la compasión de su amada. Pero su reacción fue completamente diferente a la que esperaba. «Alejandro, siento mucho que tengas problemas tan serios», dijo con indiferencia, mirando el menú. «Pero, ¿qué piensas hacer concretamente ahora? Has perdido tu trabajo y tus ingresos estables por completo. Encontraré un nuevo trabajo. Mejor que el anterior», intentó tranquilizarla, sin creerse a sí mismo. «Tengo una gran experiencia práctica, amplios contactos en la industria y una excelente reputación. En 1 o 2 meses, seguro que consigo un buen puesto en una gran corporación. Esa es tu elección personal y consciente. Pero nos queremos. Teníamos una relación seria». Sofía apartó la vista y permaneció en silencio durante mucho tiempo, eligiendo claramente las palabras más diplomáticas. Luego dijo lentamente: «Alejandro, seamos sinceros y realistas. Yo salía con un director gerente exitoso y prometedor de una gran corporación que me llevaba a los mejores restaurantes de Madrid, me regalaba joyas de Cartier y me llevaba a viajes de negocios al extranjero. Y ahora eres un hombre de 40 años, divorciado y desempleado, sin perspectivas ni ingresos estables. ¿Ves la diferencia? Es una historia completamente diferente». Las palabras fueron más dolorosas que un golpe físico en el estómago.
¿Entonces me quería solo por mi dinero, mi estatus y mis posibilidades? Preguntó Alejandro con voz ronca. No solo por eso. Por supuesto, Sofía se encogió de hombros con indiferencia. Tienes buen aspecto para tu edad, eres sociable y bueno en la cama. Pero, sinceramente, en una relación seria, la estabilidad material y el estatus social también son muy importantes. Y no tengo intención de vincular mi vida con un fracasado. Se levantó elegantemente de la mesa y cogió su carísimo bolso de Hermès, un regalo reciente por su cumpleaños. Tengo que irme, tengo una reunión importante. Buena suerte, Alejandro. Espero sinceramente que encuentres un trabajo decente. Alejandro se quedó completamente solo en la cafetería, viendo cómo se alejaba y sintiendo cómo se derrumbaba el último pilar de su existencia. En solo una semana lo había perdido todo. Un trabajo prestigioso, una esposa fiel, una amante apasionada, estatus social, estabilidad financiera y planes de futuro. El brillante castillo de naipes de su cómoda vida se había derrumbado por completo, y él se encontraba completamente solo entre las ruinas. Pasó un mes entero de agonía y humillación. El divorcio se formalizó oficialmente en el juzgado, y Elena se convirtió en una mujer legalmente libre. Alejandro se quedó en el antiguo apartamento de 3 habitaciones, pero ahora tenía que pagar el alquiler de 1.200 euros al mes solo, lo que supuso un duro golpe para sus finanzas, que se agotaban rápidamente. La búsqueda de un nuevo trabajo resultó ser mucho más difícil y dolorosa de lo que había imaginado incluso en sus peores pesadillas. Alejandro preparó un currículum impecable y lo envió a cientos de grandes y medianas empresas. Publicó anuncios de búsqueda de empleo en todos los sitios y comunidades profesionales posibles, pero los resultados fueron desastrosos. Recibía negativas corteses pero firmes, o le ofrecían puestos mucho más bajos que el anterior, con salarios 2 o 3 veces menores. Poco a poco empezó a darse cuenta de que Mateo García estaba haciendo todo lo posible, de forma sistemática y planificada, para desacreditar su reputación profesional dentro del estrecho círculo de especialistas de la industria de la ingeniería eléctrica. Todos se conocían. La información y los rumores se extendían a la velocidad del rayo, y la influencia y los contactos de los nuevos propietarios de Construcciones Ibéricas eran mucho más amplios de lo que Alejandro había supuesto. En una entrevista en una importante empresa de construcción, Construcciones Central, la jefa de recursos humanos, Lasra Jiménez, le dijo sin rodeos: Señor Vargas, hemos revisado cuidadosamente sus referencias en la comunidad profesional. Lamentablemente, hemos recibido valoraciones muy contradictorias de sus antiguos colegas y socios. Se dice que usted es un empleado poco fiable, propenso a violar la ética corporativa y a abusar de su posición para fines personales. Eso es una calumnia descarada y propaganda negra, estalló Alejandro, sintiendo que la sangre le subía a la cara. ¿Quién exactamente dijo eso? Tengo una reputación absolutamente impecable en este campo y 2 años de trabajo perfecto. Solo puedo decir que las valoraciones negativas provinieron de varias fuentes autorizadas, incluida su antigua empresa, Construcciones Ibéricas. Alejandro se dio cuenta de que Mateo García era un adversario mucho más vengativo, calculador e influyente de lo que había imaginado. Su cuñado estaba destruyendo sistemáticamente sus perspectivas de carrera, convirtiéndolo en un paria en la comunidad profesional. Finalmente, después de 2 meses de búsqueda agónica de trabajo y cientos de negativas, cuando el dinero en su cuenta bancaria empezó a agotarse catastróficamente, Alejandro se vio obligado a aceptar el humillante puesto de consultor en la gran tienda de electrónica Tecnomundo, en un centro comercial de las afueras de Madrid. El salario era una miseria de 1.500 euros, apenas una fracción de sus ingresos anteriores, más una pequeña comisión por ventas. El trabajo era monótono, aburrido y psicológicamente humillante para una persona de su nivel y ambición, pero no había otra alternativa. Mientras tanto, la vida personal de Elena, después del doloroso divorcio, comenzó a estabilizarse y a adquirir nuevos colores. Las primeras semanas fueron increíblemente difíciles. Sufría de insomnio, se culpaba por el fracaso de su matrimonio de 5 años y la atormentaban las dudas sobre si había tomado la decisión correcta. Sus colegas de la guardería la miraban de reojo, susurraban a sus espaldas y discutían los detalles morbosos. En su conservador entorno pedagógico, el divorcio era un fenómeno bastante raro y siempre despertaba un interés malsano. Pero poco a poco, Elena sintió que una pesada carga de mentiras constantes, tensión y humillación que había envenenado los últimos meses de su matrimonio se le quitaba de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar libremente, sin tener que adivinar constantemente dónde pasaba su marido las noches, con quién se escribía por el móvil y por qué le mentía todos los días. Mateo visitaba regularmente a su hermana, apoyándola moral y materialmente en todo,
ayudándola con las compras y las pequeñas reparaciones en su nuevo y pequeño apartamento. Se alegraba sinceramente de que ella se hubiera liberado de un matrimonio tóxico y, en secreto, ya estaba haciendo planes para arreglar su vida personal. Elena, estás notablemente más guapa, le dijo, viendo cómo su hermana preparaba la cena en su pequeña pero acogedora cocina. Es como si te hubieras quitado un saco de piedras de los hombros. Estoy tan feliz de que por fin te hayas librado de ese imbécil egoísta. Un sábado por la noche no vino solo, sino con una sonrisa misteriosa en la cara. Elena, te presento, dijo solemnemente. Este es Daniel Navarro, mi socio y mejor amigo. Daniel, esta es mi maravillosa hermana Elena. Elena había oído hablar de Daniel a su hermano, pero nunca lo había conocido en persona. Daniel Navarro era un hombre de 38 años, muy atractivo, alto, de complexión atlética, con inteligentes ojos grises, pelo oscuro con nobles canas en las sienes y una sonrisa encantadora y sincera. Vestía de forma sencilla pero elegante, vaqueros de buena calidad, un jersey de cachemira, un reloj suizo caro pero discreto. Se notaba de inmediato que era una persona segura de sí misma, exitosa y en armonía consigo misma. Encantado de conocerla, Elena, dijo él, estrechando su mano con firmeza pero con suavidad, mirándola directamente a los ojos. Mateo me ha hablado mucho de usted. Todo elogios. Espero que no demasiado y con demasiados detalles, dijo Elena, un poco avergonzada, sintiendo que se sonrojaba. Durante la cena en casa, encontraron rápidamente un lenguaje común y muchos temas de conversación. Daniel no solo era un empresario de éxito, sino también un interlocutor interesante. Hablaba con pasión de sus proyectos de ingeniería y de los planes de desarrollo de su empresa, pero sin alardear ni presumir, con un sutil sentido del humor y una encantadora autoironía. Hacía mucho tiempo que Elena no conocía a un hombre tan atento, ingenioso e inteligente. ¿Así que trabaja en una guardería?, preguntó Daniel con genuino interés. Es un trabajo increíblemente responsable y socialmente importante. Siempre he sentido un profundo respeto por las personas que dedican su vida a la educación y el desarrollo de los niños. Gracias por su comprensión, Elena sintió un agradable calor por sus sinceras palabras. Sí, el trabajo no es fácil, pero es increíblemente gratificante. La poderosa energía positiva que emana de los niños hace que cualquier cansancio desaparezca en un instante. Tengo una sobrina de 4 años, continuó Daniel. A veces, cuando la cuido, me doy cuenta de cuánta paciencia, sabiduría y tacto psicológico se necesitan para trabajar con niños. ¿Cuántos niños tiene en su grupo? 25, respondió Elena. Es un grupo de 3 a 4 años. La edad más interesante y gratificante. Ya entienden y saben hacer muchas cosas, pero aún no han perdido su inocencia y sinceridad infantiles. Mateo observaba con una alegría mal disimulada cómo su hermana, por primera vez en muchos meses, conversaba animadamente y con placer con un hombre atractivo. Vio la mirada interesada de Daniel y se dio cuenta de que su plan de Celestino había sido un éxito rotundo. Después de que los invitados se fueran, Elena pensó durante mucho tiempo en esa noche. Daniel le había causado una impresión exclusivamente positiva. Era todo lo contrario a su exmarido, atento, sincero, modesto, sin ostentación ni arrogancia, pero al mismo tiempo, claramente, una persona muy exitosa y realizada. Daniel empezó a pasar por casa de Elena con regularidad. Al principio, junto con Mateo, pero poco a poco empezó a venir solo. A veces le traía la compra de una tienda de productos ecológicos caros. A veces la ayudaba con pequeñas reparaciones en el apartamento. A veces simplemente para tomar una taza de té aromático y tener una conversación sincera. Elena, sin darse cuenta, se acostumbró a su presencia y empezó a esperar con impaciencia sus visitas. Daniel era una persona sorprendentemente tranquila y fiable. Con él, se sentía cómoda y a gusto. Podían hablar de todo en el mundo: trabajo, libros, películas, planes de futuro, recuerdos de la infancia. Un mes después de conocerse, se armó de valor y la invitó a una cita en toda regla. Tengo 2 entradas para el Lago de los Cisnes en el Teatro Real mañana por la noche, dijo, con un ligero temblor en la voz. ¿Le gustaría acompañarme? Prometo comportarme como un verdadero caballero. Elena, muy nerviosa, aceptó. Era su primera cita romántica después de un doloroso divorcio. Se compró especialmente un vestido nuevo y elegante, fue a la peluquería y se hizo la manicura. Por primera vez en muchos años, se sintió no como una maestra de guardería cansada, sino como una mujer atractiva. La velada fue simplemente mágica. Daniel fue un caballero impecable. Le regaló un precioso ramo de rosas blancas. La ayudó cortésmente a quitarse el abrigo en el guardarropa y escuchó con atención sus comentarios sobre el ballet y la música. Después de la función, pasearon por el centro de Madrid hasta altas horas de la noche. Tomaron croissants
y café en una acogedora cafetería francesa y hablaron hasta el amanecer. Elena le dijo él, acompañándola hasta el portal. Disfruto mucho pasando tiempo contigo. ¿Podría esperar que me consideres algo más que un buen amigo? Elena, avergonzada, respondió con la máxima sinceridad posible. Daniel, tú también me gustas mucho como hombre. Pero para mí todo esto es todavía muy nuevo e inusual. Acabo de divorciarme y aún no me he acostumbrado del todo a la idea de que puedo tener una nueva relación seria. Entiendo perfectamente tus sentimientos, respondió él con suavidad. No habrá ninguna presión por mi parte. Solo quiero que sepas que mis intenciones son absolutamente serias y a largo plazo. Le dio un tierno beso en la mejilla y se fue, dejando a Elena con el corazón latiendo de alegría, y la sensación de que la vida volvía a llenarse de colores vivos y de sentido. Su relación se desarrolló. Daniel no se apresuró, dándole a Elena tiempo suficiente para acostumbrarse a sus nuevos sentimientos y superar por completo el dolor de la traición de su primer marido. Era increíblemente paciente y comprensivo, lo que lo distinguía radicalmente del egoísta Alejandro. Mientras tanto, Alejandro vivía el periodo más terrible y humillante de su vida. El trabajo de consultor en la tienda de electrónica lo oprimía psicológicamente a cada paso. Todos los días tenía que estar de pie en la sala de ventas y comunicarse cortésmente con los clientes, que a menudo no sabían mucho más de tecnología que él, pero se comportaban con arrogancia y a veces con una grosería abierta. «Joven, ¿estás seguro de que este televisor encajará bien en nuestro salón?», preguntaba caprichosamente alguna rica señora madrileña con abrigo de bisón. Y Alejandro, un hombre de más de 40 años que hasta hacía poco trabajaba en una corporación multimillonaria, tenía que sonreír pacientemente y explicarle cosas elementales. Especialmente dolorosos y humillantes eran los encuentros casuales con antiguos colegas o socios comerciales que a veces pasaban por el centro comercial. Lo reconocían, lo saludaban con torpeza y luego meneaban la cabeza durante mucho tiempo, discutiendo con otros conocidos su fantástica caída con un mal disimulado regocijo. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó asombrado Carlos, su antiguo subordinado, al verlo detrás de un expositor. «Pensé que ya habrías encontrado un buen puesto en una empresa decente». «Ahora trabajo aquí», respondió Alejandro bruscamente, sintiendo que las mejillas y las orejas le ardían de vergüenza. «No me digas. ¿Y qué pasó con Construcciones Ibéricas? Allí te apreciaban mucho. Me echaron como a un perro». «Imposible. ¿Por qué?». «Es una larga historia. ¿Y tu familia? ¿Tu mujer? ¿Planes de tener hijos?». «Me divorcié. Mi mujer se volvió a casar con otro y tuvo un hijo». Carlos sacudió la cabeza, conmocionado, y se apresuró a marcharse. Y Alejandro sintió durante mucho tiempo las miradas curiosas y compasivas de los otros clientes que habían presenciado esta conversación. Sofía desapareció de su vida total e irrevocablemente. Incluso cambió su número de móvil para que él no pudiera contactarla. Alejandro, desesperado, la esperó varias veces en el portal de su casa, pero ella fue absolutamente categórica y cruel. «Alejandro, ¿por qué te humillas a ti mismo y a mí?», dijo irritada en su último y doloroso encuentro. «Hemos roto por completo. Búscate a alguien de tu nivel social actual. Sofía, te quiero de verdad. ¿Acaso nuestro medio año juntos no significó nada para ti?». Intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó con disgusto. «Significó algo, por supuesto», respondió con voz gélida. «Fue bastante agradable y cómodo. Pero la vida sigue su curso inexorable, y no tengo intención de malgastar mi juventud en un completo fracasado». Alejandro se dio cuenta de que la había perdido para siempre y por completo. Ella, hermosa y ambiciosa, nunca uniría su destino a un consultor de ventas que dormía en una habitación de alquiler. Para ahogar el dolor y la desesperación, empezó a beber. Al principio un poco, solo por la noche, para dormirse más fácilmente y no pensar en sus innumerables problemas. Pero luego el alcohol se convirtió en una parte integral de su vida. Una botella de cerveza después de un duro día de trabajo, luego 2. Los fines de semana, orujo fuerte. Los vecinos del apartamento empezaron a quejarse regularmente al administrador por el ruido y los gritos que hacía cuando, borracho, ponía música triste a todo volumen y lloraba mirando viejas fotos con Sofía. 4 meses después de su primera cita romántica, Daniel le propuso matrimonio oficialmente a Elena. Sucedió en el Parque del Retiro, durante un paseo dominical, disfrutando del cálido sol de otoño. Elena dijo, deteniéndose junto a un pintoresco estanque con cisnes: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?». Sacó del bolsillo una elegante caja en forma de corazón con un precioso anillo, no demasiado caro, pero elegido con un gusto exquisito e impecable.
Elena rompió a llorar de sorpresa, felicidad y emociones desbordantes. Sí, susurró entre lágrimas de alegría. Por supuesto que sí. Te quiero. Yo también te quiero, respondió Daniel, colocándole suavemente el anillo en el dedo anular. Te quiero, Elena. Se casaron un mes después. La boda se celebró en un pequeño y acogedor restaurante, en un ambiente cálido y sincero, solo con las personas más cercanas y queridas. Mateo desempeñó con orgullo el papel de padrino por parte de la novia. Estaba infinitamente feliz de ver a su hermana tan radiante, enamorada y rejuvenecida. Estoy tan feliz y orgulloso de que por fin hayas encontrado a un hombre verdaderamente digno, le dijo a Elena en la celebración. Daniel es una persona de oro. Te cuidará y te mimará como a una joya. Daniel era dueño de un espacioso apartamento de 3 habitaciones en una zona prestigiosa no lejos del metro, y Elena se mudó con gusto de su pequeño estudio a su casa. Por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente necesitada, amada y protegida. Elena, mi amor, le dijo su marido en su primera noche juntos, besándola tiernamente. Quiero que sepas una cosa con certeza. Para mí, eres la mujer más hermosa y maravillosa del mundo, y haré todo lo posible para que seas feliz cada día que pasemos juntos. Elena lloró de felicidad desbordante, acurrucada en el pecho de un hombre que la apreciaba, la respetaba y la adoraba de verdad. Después de largos años de indiferencia, mentiras y traición por parte de su primer marido, por fin había encontrado a su único hombre, que la amaba sincera y abnegadamente. Exactamente 3 meses después de la boda, Elena sintió un extraño malestar y debilidad. Al principio pensó que era por el exceso de trabajo en la guardería. La epidemia de gripe otoñal había aumentado considerablemente la carga de los maestros, pero cuando las náuseas matutinas continuaron durante toda una semana y su período se retrasó, decidió ir al ginecólogo para un chequeo preventivo. Los resultados del examen fueron un completo shock para ella. Estaba embarazada. Es imposible, doctor, le dijo, desconcertada, al experimentado médico. Estuve casada durante 5 años. Mi primer marido y yo intentamos constantemente tener un hijo, pero no funcionó. Muchos médicos me dijeron que tenía serios problemas con mi función reproductiva, que probablemente tendría que recurrir a la fecundación in vitro. La medicina no es una ciencia exacta, querida, sonrió sabiamente el médico. A veces, el cuerpo de una mujer espera pacientemente el momento adecuado, la pareja adecuada y el estado psicológico adecuado. El estrés crónico, las relaciones tóxicas, los traumas psicológicos, la depresión, todo esto puede afectar fundamentalmente la capacidad de concebir. Mis más sinceras felicitaciones. Va a tener un bebé. Elena regresó a casa en un estado de completa euforia y felicidad. Siempre había deseado ardientemente tener su propio hijo, y ahora su preciado sueño se hacía realidad, junto al hombre al que amaba de verdad y en quien confiaba plenamente. Daniel recibió la increíble noticia con un éxtasis y una alegría indescriptibles. Elena, mi amor, este es el mejor regalo de mi vida, gritó, levantando a su esposa en brazos y dando vueltas con ella por el espacioso salón. Seremos los padres más felices y cariñosos del mundo. Mateo también estaba absolutamente encantado con la noticia de que pronto se convertiría en un querido tío. Por fin, un esperado miembro nuevo en nuestra pequeña familia, dijo felizmente a su hermana cuando le contaron la maravillosa noticia. El bebé crecerá en una atmósfera de verdadero amor, cuidado y estabilidad, y no en ese infierno psicológico en el que vivías con ese egoísta de Alejandro. Un día, Alejandro se encontró con Sofía en una cafetería. Sofía, ¿dónde has estado?, preguntó, desconcertado y suplicante, acercándose a su mesa y sentándose. Vete, Alejandro, estoy esperando a alguien. He empezado una nueva relación seria. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Una nueva relación? ¿Tan pronto? Alejandro, ha pasado tanto tiempo desde que rompimos por completo, respondió ella irritada. No soy una monja, no he hecho voto de celibato de por vida. ¿Y quién es el afortunado? Un alto ejecutivo de una división muy importante del grupo Axe. Un hombre joven, prometedor y ambicioso de 32 años, respondió Sofía con orgullo. A diferencia de otros, él tiene un futuro brillante y unos ingresos estables de miles de millones. El golpe fue especialmente cruel y doloroso, pero Alejandro entendía que no tenía ningún derecho moral a exigirle lealtad de ultratumba. Él mismo había destruido su relación con sus mentiras y su incapacidad para garantizarle estabilidad y estatus social. Como para confirmar sus palabras, un nuevo BMW blanco se detuvo en la cafetería. De él salió un joven. Sofía se animó al instante y sonrió. Del coche salió un hombre alto y atlético con un impecable traje de negocios de lujo. Tenía el porte autoritario y la mirada penetrante de un macho alfa exitoso.
entró en la cafetería. «Hola, cariño», dijo, besando a Sofía apasionadamente en los labios. Alejandro sintió una dolorosa punzada de celos y envidia. «¿Quién es este tipo?» «Alejandro, mi exnovio», respondió Sofía con la máxima indiferencia posible. Ya se iba para siempre. El hombre miró a Alejandro con un desprecio manifiesto, de arriba a abajo. Desde la barata chaqueta de Sara hasta los vaqueros gastados y los zapatos viejos. «Entendido. Despeja el sitio, amigo, y no vuelvas a aparecer por aquí». Alejandro apretó los puños con dolor, pero sabía perfectamente que cualquier escándalo solo empeoraría su ya desastrosa situación. Salió de la cafetería sin decir una palabra. Ese mismo nefasto domingo, cuando Alejandro recibió otro golpe de su examante, sucedió el incidente que se convirtió en la gota que colmó el vaso de su humillación y decepción. Volvía del trabajo en su viejo coche nacional, su flamante BMW había sido vendido a toda prisa para llegar a fin de mes de alguna manera, y vio un BMW X6 del último modelo, blanco como la nieve, aparcado justo enfrente del portal de Sofía. Era el coche de su nuevo y rico novio, el mismo en el que había venido a la cafetería el día que ella se lo presentó como su nuevo amor. Alejandro detuvo el coche y se quedó mirando durante mucho tiempo el lujoso vehículo, que costaba más que su salario anual en el apogeo de su carrera. En el interior del coche había unas gafas de sol Ray-Ban caras y un bolso de diseño de Louis Vuitton tirados descuidadamente. Todo lo que él podía permitirse fácilmente en su día. La ira, la desesperación y el deseo de venganza que se habían acumulado durante largos meses de repente llenaron su mente. La pérdida de un trabajo prestigioso, un divorcio doloroso, la traición de su amante, la pobreza, la humillación diaria. Todo se fundió en un instante en una explosión incontrolable de furia ciega. Alejandro sacó la llave de su coche, y con todas sus fuerzas, la pasó por el lateral perfectamente pulido del coche caro, dejando un arañazo profundo y feo, desde el guardabarros delantero hasta la puerta trasera. La satisfacción fue instantánea, pero muy breve. No se dio cuenta en absoluto de la moderna cámara de vigilancia digital instalada en la fachada de la casa de enfrente. El guardia de seguridad, el señor Pérez, aburrido en su turno de domingo, observó con interés el desarrollo de los acontecimientos, grabando profesionalmente todo el incidente en un soporte digital de alta calidad. Exactamente 2 días después, Alejandro fue citado oficialmente en la comisaría de policía del distrito. La declaración por daños intencionados a la propiedad ajena fue presentada por Sofía, quien, como prueba irrefutable, presentó la clara grabación de vídeo de la cámara de vigilancia. «Señor Vargas», dijo el inspector de policía, mostrándole el vídeo en cuestión en un gran monitor. «Tenemos pruebas irrefutables que demuestran inequívocamente que usted cometió este acto de vandalismo. El importe de los daños materiales es de 2.500 euros. El coste total de la repintura profesional de la parte dañada del vehículo. O usted reembolsa voluntariamente los daños, o el caso se remitirá a los tribunales con una investigación con posible responsabilidad penal». Alejandro se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. 2.500 euros. No tenía ni de lejos esa cantidad de dinero. El mísero sueldo de consultor apenas cubría el alquiler del apartamento y la comida más básica. ¿No se podría llegar a un acuerdo para pagar a plazos de alguna manera?, preguntó humillado, sintiéndose como el último mendigo. «Eso depende exclusivamente de la parte perjudicada», respondió el inspector con indiferencia. Pero Sofía fue absolutamente categórica e implacable. Exigió el reembolso total e inmediato, amenazando maliciosamente con un largo proceso judicial y una pena de prisión real. «Has destrozado el coche caro de mi prometido», gritó histéricamente por teléfono cuando Alejandro intentó llegar a un acuerdo con ella en un último intento desesperado. «Responderás con todo el peso de la ley. Me importan un bledo tus patéticos problemas». En su voz se oía una ira mal disimulada, desprecio y un placer sádico por su sufrimiento. A Alejandro no le quedó más remedio que pedir ayuda financiera a sus ancianos padres. Los padres de Alejandro vivían en un diminuto apartamento viejo de 40 metros cuadrados en las afueras de Madrid. Su padre trabajaba como un simple técnico en una pequeña fábrica mecánica. Su madre llevaba ya varios años viviendo de una pequeña pensión. Vivían de un sueldo mísero y una pensión de nada, pero cuando su único hijo les contó en detalle su desastrosa situación, aceptaron ayudarle sin dudarlo. Alejandro, dijo su padre, sacando con manos temblorosas una vieja lata de café soluble de un escondite. Dentro estaba todo su modesto ahorro. «Podemos darte 10.000 euros. Son todos nuestros ahorros, que hemos estado guardando cada mes, 100 euros para gastos imprevistos». «Gracias». Papá Alejandro se sentía como la última escoria, un hijo ingrato. Pedir dinero a sus padres pensionistas a los 40 años era el colmo de la degradación moral.
Hijo mío, mi querido hijo, sollozó su madre. ¿Qué te ha pasado? Hace poco todo iba tan bien, tan estable. Tenías un trabajo prestigioso, una mujer guapa, tu propio coche, planes de futuro. Lo siento, mamá. Lo he estropeado todo con mis propias manos. Todo es culpa de esa mujerzuela, se indignó su madre. Seductor a un hombre casado y honesto, destruyó una familia unida y lo llevó a la pobreza. No, mamá. La culpa es solo mía y de nadie más. Los 500 euros restantes tuvo que pedirlos prestados a toda prisa a sus jóvenes colegas de la tienda. Los consultores de ventas de 20 años lo miraban con un desprecio mal disimulado y un regocijo malicioso. El espectáculo de un exmillonario pidiendo prestado calderilla a los estudiantes de ayer era demasiado tentador como para no reírse. Señor Vargas, dijo con sorna un joven descarado, el subgerente. Quizás debería buscar un trabajo a tiempo parcial por las noches, limpiador de suelos, por ejemplo. Podría ganar unos 100 euros extra a la semana. Sofía, tras recibir el dinero manchado de sangre, desapareció de su vida por completo y sin dejar rastro. Y Alejandro, junto con las deudas, se encontró en la desesperada necesidad de buscar urgentemente una nueva vivienda más barata. Sus padres le ofrecieron mudarse con ellos por un tiempo. Hijo, dijo su madre, no te preocupes por tonterías. Vive en casa por un tiempo y luego veremos. De alguna manera se arreglará. Es un poco estrecho, por supuesto, pero de alguna manera nos las arreglaremos. Alejandro se mudó con sus padres, donde le asignaron un estrecho sofá plegable en el pequeño salón de apenas 10 metros cuadrados. Todas las mañanas se despertaba a las 6:30 con el viejo despertador mecánico de su padre, que se iba a trabajar a la fábrica. Todas las noches, al volver de su humillante trabajo en el centro comercial, se encontraba con las miradas compasivas y doloridas de sus padres, que no entendían cómo su exitoso hijo había podido caer tan catastróficamente. Especialmente difíciles eran los momentos en que venían de visita los vecinos o viejos conocidos. Antes, su madre contaba con orgullo a todo el mundo los logros de su hijo, su alto cargo, su coche caro, sus viajes de negocios al extranjero. Ahora Alejandro se escondía en su habitación para no tener que responder a preguntas incómodas y evitar las miradas compasivas. ¿Y qué tal le va a tu Alejandro?, preguntaba una vecina curiosa. ¿Sigue trabajando en esa gran empresa? Sí, por supuesto, trabaja muy bien, progresando, mentía torpemente su madre. Y Alejandro oía cada palabra de esta dolorosa conversación a través de la delgada pared. Pasó exactamente un año desde el día negro en que Alejandro perdió su trabajo en Construcciones Ibéricas. Durante ese tiempo, su vida había cambiado hasta volverse irreconocible. Un exitoso alto ejecutivo con un buen sueldo se había convertido en un patético consultor de ventas que dormía en el sofá de casa de sus padres y apenas llegaba a fin de mes. Su situación en el trabajo se volvía cada vez más humillante. El joven y ambicioso gerente, el señor Cano, lo reprendía públicamente delante de todos los empleados con regularidad. Señor Vargas, ha vuelto a incumplir el plan de ventas en un 40%, gritaba en la reunión semanal. Quizás sea hora de que busque un trabajo acorde a sus capacidades. ¿Limpiador o mozo de almacén, por ejemplo? Los jóvenes colegas se reían abiertamente, y Alejandro apretaba los dientes y soportaba la humillación en silencio. Ser despedido era absolutamente imposible. Tenía que comer y pagar sus deudas. Varias veces intentó desesperadamente buscar un trabajo mejor, pero la reputación que Mateo García le había creado sistemáticamente le cerraba por completo el camino a cualquier puesto serio. Alejandro Vargas se había convertido en un verdadero paria en todo el mundo de los negocios de ingeniería eléctrica de Madrid. Un día, su antiguo colega y amigo, Sergio, pasó por la tienda por casualidad. Al ver a Alejandro detrás del mostrador, no pudo ocultar su asombro. Alejandro, ¿qué haces aquí? Pensé que ya habrías encontrado un buen puesto en una empresa decente. Ahora trabajo aquí, respondió Alejandro bruscamente, sonrojándose de vergüenza. No me digas. ¿Y qué pasó con Construcciones Ibéricas? Allí te apreciaban mucho. Me echaron como a un perro. Ah, imposible. ¿Por qué? Es una larga historia. ¿Y tu familia? ¿Tu mujer, planes de tener hijos? Me divorcié. Mi mujer se volvió a casar con otro y tuvo un hijo. Sergio sacudió la cabeza, conmocionado. Vaya, qué giros da el destino. Ánimo, amigo. De alguna manera saldrás de esta. Se apresuró a marcharse, y Alejandro sintió durante mucho tiempo las miradas curiosas de sus colegas. Mientras tanto, Elena vivía el periodo más feliz y brillante de su vida. Su pequeño hijo, Javier, crecía sano, alegre e inteligente. Daniel no solo era un marido cariñoso, sino también un padre ideal. Pasaba cada minuto libre con su hijo, se levantaba por la noche al menor llanto y ayudaba a su esposa en todas las tareas del hogar. Mira cómo me responde, se emocionaba Daniel, cuando Javier,
de 6 meses, le tendía alegremente sus regordetas manitas. «Reconoce a su papá». «Claro que te reconoce», reía Elena. «Pasas tanto tiempo con él». «Quiero que Javi crezca en una atmósfera de amor y cuidado», respondía Daniel seriamente. «Quiero que siempre sepa que sus padres lo adoran». El negocio de Daniel y Mateo se desarrollaba a un ritmo vertiginoso. Su empresa de ingeniería ganó un prestigioso contrato gubernamental para el diseño de la red eléctrica del nuevo aeropuerto internacional, un acuerdo a gran escala de 500 millones de euros. «Ahora jugamos en las grandes ligas», le contaba con orgullo Daniel a su esposa durante una cena familiar. Construcciones Ibéricas, dirigida por Mateo, también prosperaba a un ritmo sin precedentes. La empresa obtuvo el estatus exclusivo de contratista general para las obras eléctricas en 5 nuevos complejos residenciales de clase business. «Los beneficios se han cuadruplicado en comparación con la época de tu exmarido», dijo Mateo con satisfacción. Alejandro solo sabía hablar bonito en las presentaciones. No sabía hacer el trabajo de verdad. Elena, después de la baja por maternidad, regresó con éxito a su amado trabajo, pero en una capacidad completamente nueva. Daniel la ayudó a abrir su propia guardería privada de élite en la zona más prestigiosa de la capital. La institución rápidamente ganó popularidad entre los padres adinerados de Madrid gracias a sus innovadores programas educativos y a un enfoque individual para el desarrollo de cada niño. «Elena, has creado un verdadero mundo de infancia y creatividad», admiraba Daniel, viendo cómo su esposa dirigía las clases de desarrollo con los niños. «Mira cuánto te quieren y te respetan». «Esta es mi verdadera vocación», respondía Elena feliz. «Pero sin tu apoyo y tu fe en mí, nunca me habría atrevido a empezar mi propio negocio». Mientras tanto, Sofía disfrutaba de una vida lujosa y de cuento de hadas. Su vertiginoso romance con su nuevo amor se desarrolló como en el mejor melodrama de Hollywood. 8 meses después de conocerse, le propuso matrimonio en el restaurante más caro de Madrid, en la azotea del Hotel Ritz-Carlton. «Sofía, eres la mujer más impresionante y encantadora que he conocido en mi vida», dijo, arrodillándose ante un público atónito. «Sé mi esposa y hazme el hombre más feliz del mundo». La boda se celebró con un verdadero esplendor real en un club de campo de élite. Los 300 invitados eran todos altos ejecutivos de grandes corporaciones, políticos influyentes y empresarios famosos. Sofía brilló con un vestido exclusivo de un diseñador francés de fama mundial, que costó 50.000 euros. Los recién casados pasaron su luna de miel en una isla privada en las Maldivas, en la suite presidencial de un hotel de lujo. Él no escatimaba en regalos para su amada esposa. Un collar de diamantes de Tiffany valorado en 1.000.000 de euros. Un abrigo de piel de Marta Sibelina de los mejores artesanos. «Cariño, nada es demasiado caro para mí cuando se trata de tu felicidad», le decía, besando tiernamente a su esposa. «Te mereces lo mejor del mundo». Obtuvo otro ascenso brillante, convirtiéndose en vicepresidente de una división estratégicamente importante del grupo ACS. Compraron un lujoso apartamento de 400 metros cuadrados en la legendaria Torre Picasso, un complejo residencial de élite donde el precio por metro cuadrado equivalía al de un buen coche extranjero. Sofía dejó su trabajo por completo y se dedicó a la vida social de la capital. Costosos tratamientos de spa en salones de belleza de élite, interminables compras en boutiques de marcas mundiales, almuerzos sofisticados con amigas en restaurantes con estrellas Michelin. Su día estaba programado al minuto. Ya no pensaba en Alejandro ni una sola vez. Aquel periodo oscuro le parecía una pesadilla. ¿Para qué necesitaba a ese patético fracasado y perdedor cuando tenía a su lado a un marido joven, guapo e increíblemente rico? ¿Te acuerdas de que te conté sobre un tipo con el que salí un tiempo?, le dijo un día durante una cena romántica a la luz de las velas. «El psicópata que destrozó mi coche». «Claro que recuerdo esa historia desagradable», se rió él. «¿Qué fue de él?». «Me enteré por curiosidad. Dicen que se ha convertido en un completo alcohólico. Vive con sus padres ancianos y trabaja como vendedor en una tienda de mala muerte». «Se lo tiene merecido», dijo él. Sofía asintió de acuerdo y nunca más volvieron a tocar ese tema desagradable. Alejandro Vargas había desaparecido de su glamurosa vida total e irrevocablemente. Una fría noche de enero, volviendo a casa de sus padres en un autobús abarrotado, Alejandro vio por casualidad una figura dolorosamente familiar cerca del parque. Elena estaba de pie junto a un cochecito de bebé de lujo, abrigado contra el frío invernal. A su lado estaba Daniel con un elegante abrigo de cachemira, con el porte seguro de un hombre de éxito. Conversaban alegremente sobre algo, y su risa feliz se oía incluso a través del cristal del autobús. Alejandro saltó en la siguiente parada, y se escondió detrás de la marquesina cubierta de nieve. Hacía casi 2 años que no veía a su exmujer, desde que firmaron los papeles del divorcio. Elena estaba simplemente deslumbrante, cuidada, elegante,
radiante de felicidad interior. Llevaba un carísimo abrigo de bisón, elegantes botas de invierno y un bolso de moda. La maternidad, el amor y la prosperidad financiera la habían transformado hasta hacerla irreconocible. Daniel contaba algo con entusiasmo, y Elena reía con una alegría genuina y despreocupada, como no la había visto reír en mucho tiempo durante su matrimonio. Luego, se asomó tiernamente al cochecito y arregló con cuidado la mantita del bebé. ¿Cómo está nuestro pequeño campeón?, oyó Alejandro su voz cariñosa. ¿No ha pasado frío durante el paseo? No, está bien, respondió Elena. Al contrario, mira qué coloretes tan sanos tiene. El aire fresco le sienta bien. Un SUV negro se detuvo en la parada. Daniel cogió al bebé en brazos. Abrió cortésmente la puerta a su esposa, la ayudó a acomodarse, sentó al hijo en el asiento de al lado y metió con cuidado el cochecito en el espacioso maletero. Hizo todo esto con tanta ternura, cuidado y adoración sinceros que a Alejandro le dolió el corazón de una aguda punzada de celos y arrepentimiento por lo que había perdido. El lujoso coche se alejó, dejando solo una nube de vapor blanco en el aire helado. Y Alejandro se quedó de pie en la nieve, dándose cuenta de que acababa de presenciar esa misma felicidad familiar y bienestar que podría haber tenido si no hubiera traicionado a su persona más cercana y querida. Elena brillaba desde dentro con esa luz especial que solo tienen las mujeres verdaderamente amadas y felices. Alejandro sacó su teléfono y, con los dedos entumecidos por el frío, marcó el número que se sabía de memoria desde hacía muchos años, pero que nunca se había atrevido a usar después del divorcio. Después de unos largos y angustiosos tonos, oyó una voz dulce y familiar en el auricular. Diga. Elena, soy yo, Alejandro. Apenas pudo contener la emoción. Hubo un silencio muy largo y tenso. Hola, dijo ella finalmente, con una calma asombrosa. ¿Cómo estás? Quería felicitarte por el nacimiento de tu hijo. Y pedirte perdón por todo. Gracias por la felicitación, Alejandro. Ya no te guardo rencor, todo ha salido mejor para todos. Elena, sé que es demasiado tarde, pero aún así tengo que decirlo. Alejandro lo interrumpió ella, con suavidad pero con firmeza. No remuevas el pasado. Ambos tenemos vidas completamente nuevas ahora. Te deseo que encuentres tu felicidad. Colgó. Alejandro se quedó de pie durante mucho tiempo, con el teléfono en la mano paralizada, escuchando los monótonos pitidos cortos, dándose cuenta plenamente de que había perdido su felicidad para siempre e irrevocablemente. Al final de ese duro año, Alejandro tomó la última decisión crucial en su vida destrozada. Se dio cuenta de que en Madrid ya no había lugar para él, ni perspectivas, ni esperanza de un futuro mejor. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiada gente que conocía la humillante historia de su vertiginosa caída desde la cima del éxito. A través de un conocido casual, consiguió un puesto de jefe de obra en una fábrica local de equipos eléctricos en una pequeña ciudad provincial de Castilla-La Mancha. El sueldo era mucho menor que en Madrid, 3.000 euros, pero a cambio había una tenue posibilidad de empezar la vida desde cero, donde nadie lo conocía y no recordaba su antigua grandeza. Hijo, dijo su padre cuando Alejandro les comunicó su decisión. Quizás no debería ser tan radical. Aquí al menos estamos nosotros, podemos ayudarte en los momentos difíciles. Papá, necesito desesperadamente empezar de cero, respondió Alejandro con voz cansada. Ya no puedo vivir en Madrid. Aquí cada rincón es un doloroso recordatorio de quién fui una vez. Su madre lloró amargamente, metiendo las pocas pertenencias de su hijo en una vieja maleta. Alejandro, mi amor, ¿nos visitarás y llamarás a tus padres con regularidad? Por supuesto, mamá mintió, sabiendo perfectamente que se iba de la capital para siempre y que probablemente nunca volvería. En su último día en Madrid, pasó por la oficina de Construcciones Ibéricas para despedirse. En la fachada del prestigioso centro de negocios colgaba un enorme y moderno letrero, Grupo Ibérico, líder absoluto en obras eléctricas y construcción innovadora. Al lado, un brillante anuncio de un nuevo complejo residencial de élite que la empresa de Mateo García estaba construyendo y equipando. Alejandro sonrió con amargura y desesperación. Una vez soñó ardientemente con ver su nombre en un letrero así en el centro de Madrid. Ahora, allí ondeaba con orgullo el apellido del hombre al que una vez consideró un ingeniero insignificante y sin perspectivas. En la ciudad provincial, Alejandro alquiló una habitación por 500 euros al mes en una vieja corrala de una abuela alcohólica. Apenas llegaba a fin de mes, ganando una miseria en una fábrica deficitaria. A veces salía con una dependienta divorciada local, pero nunca llegó a ser una relación seria. Demasiada amargura, decepción y cinismo se habían acumulado en su alma cansada. Pasaron otros 3 largos años. Alejandro cumplió 45. Durante ese tiempo, Elena y Daniel tuvieron un segundo hijo, una hija encantadora.
Mateo se convirtió en uno de los empresarios más influyentes y ricos no solo de Madrid, sino de todo el país. Su holding ya incluía 15 empresas diferentes. Sofía tuvo un hijo con su marido y compraron una mansión de campo en la elitista urbanización de La Moraleja por valor de 15 millones de euros. Y Alejandro continuaba llevando una existencia miserable en la provincia, ganando una miseria en una fábrica deficitaria y ahogando su nostalgia y desesperación por las noches con vino barato. Una noche de invierno, en medio de una ventisca, encontró por casualidad en Internet el sitio web corporativo de Construcciones Ibéricas. En la página principal había una foto de grupo tomada en la celebración del aniversario de la empresa. En ella estaban Mateo y Daniel con trajes caros, sus elegantes esposas con vestidos de noche, sus hijos guapos y sanos. Gente exitosa, feliz y próspera. En la esquina de la foto se veía una placa dorada con la inscripción: Mejor empresa del año en el sector de la construcción industrial y la ingeniería eléctrica. Galardón del presidente del gobierno por su destacada contribución al desarrollo de la economía nacional. Alejandro miró la foto durante mucho tiempo. Luego cerró el portátil y abrió otra botella. En la habitación de al lado de la corrala, un vecino borracho gritaba, peleando con enemigos invisibles. A través de la delgada pared, lloraba el hijo de otra persona. Afuera, el viento aullaba y caía aguanieve. Tenía 45 años, y su vida estaba completa e irrevocablemente arruinada por sus propias manos. Traicionó a la persona más querida y fiel por una pasión pasajera. Lo perdió todo, y obtuvo lo que merecía: soledad, pobreza, olvido y desprecio. El karma fue cruel, pero justo. En esta historia, cada uno recibió verdaderamente según sus méritos. Elena encontró el amor verdadero y la feliz maternidad. Mateo, el éxito merecido y la oportunidad de proteger a su hermana. Daniel, la familia fuerte que soñaba. Sofía, la riqueza y el estatus social. Y Alejandro recibió una dura lección de vida que recordaría hasta el final de sus días. No se puede construir la propia felicidad sobre la mentira, la traición y la destrucción de los destinos ajenos. Por tal felicidad siempre hay que pagar un precio terrible. Se tumbó en el sofá hundido y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, y haría todo lo posible por cambiar su vida para mejor. Para empezar, dejaría de beber. Dios es misericordioso, y él ya se había arrepentido sinceramente.